Hola, buenos días. Mi nombre es Deimia Maeva González Manrique. Soy auxiliar de enfermería trabajo para el Instituto Mexicano del Seguro Social y el día de hoy es un placer estar con ustedes compartiendo esta pequeña plática de consejos para el cuidado de las articulaciones sanas. Bueno, es un gusto estar y participar en la primera Semana Nacional de Cultura Física y Deporte del Centro de Seguridad Social San Ildefonso. Como les comenté, nuestro tema del día de hoy va a ser el cuidado de las articulaciones sanas. Aquí lo vamos a aplicar en el ejercicio físico y el deporte. Normalmente siempre escuchamos hablar de las articulaciones. Mencionamos, hacemos pláticas, me duele una articulación, pero ¿qué es una articulación en sí? ¿Cuál es el concepto de una articulación? El concepto de la articulación es la unión entre más de dos huesos, ligamentos o tendones. El cuerpo está constituido aproximadamente de 206 huesos. Estos huesos necesitan un soporte y una estructura para que esté firme. Estos huesos necesitan tener una unión y estas uniones son las articulaciones y en total todo el cuerpo está compuesto por 360 articulaciones. Estas articulaciones tienen funciones primordiales en el cuerpo humano. La principal es el movimiento. Gracias a las articulaciones nosotros podemos generar movimientos de flexión, extensión, rotación interna, abducción, aducción y muchos más. Estos movimientos los generamos todos los días al hacer cualquier tipo de desplazamiento del cuerpo, solamente que no somos tan conscientes del tipo de movimiento o el nombre técnico que les acabo de mencionar. La segunda función que tienen las articulaciones es de amortiguador. Estas articulaciones están compuestas por un tipo de cojinetito que permite soportar el tipo de carga. El simple hecho de combinar, nosotros ya estamos ocasionando una carga a nuestro cuerpo y a nuestras articulaciones. Este amortiguador lo que hace es que las estructuras óseas no choquen entre sí. La siguiente función sería la de soporte. Así como los títeres necesitan los hilos para poderse manejar, para poderse sostener, pues las articulaciones hacen esa conexión entre los huesos que hacen que nuestra estructura y nuestro esqueleto esté totalmente en una posición erguida y bípeda. Y también permite el crecimiento de los huesos. Estas articulaciones normalmente cuando nosotros somos pequeños, los huesos están de forma de cartílago, no están solidificados y eso va permitiendo que entonces el hueso y el ser humano pues vaya aumentando su proporcionalidad de tamaño. Obviamente cuando ya llega a su madurez, pues es porque tenemos una solidificación del hueso y entonces se cierra ese cartílago de crecimiento. Posterior a ello tenemos también que las articulaciones nos permiten tener una flexibilidad. Gracias a estas articulaciones, si nosotros fuéramos rígidos, pues no podríamos desplazarnos, movernos, girarnos, levantarnos, pararnos, porque entonces caminaríamos como un tipo robot, totalmente estático, totalmente rígido, y las articulaciones nos permiten la flexibilidad del cuerpo y siempre va a haber un tope, con algunas excepciones que tenemos de personas extraordinarias que presentan una hiperlaxitud en las articulaciones. Bueno, tenemos que toda esta articulación pues tiene unos componentes y unas estructuras. Todas estas estructuras que componen a la articulación, que es el cartílago, la membrana sinovial, el tendón, el ligamento, las bursas, todo esto conforma una articulación. Parece que fueran muy grandes todas estas articulaciones, pero no. Todos estos componentes articulares tienen una función en específico. Tenemos que la cápsula articular es la estructura fibrosa que cubre por completo a todas las articulaciones. Dentro de esta cápsula articular
pues tenemos lo que es la membrana sinovial, que es una capa interna donde se encuentran unas cápsulas, y dentro de la membrana sinovial tenemos a las bursas. Las bursas son unas bolsitas donde se va a segregar el líquido sinovial, y este líquido sinovial es como un lubricante a nuestras articulaciones. Hace que las articulaciones se muevan con mayor facilidad. Para ello contamos nosotros con lo que es el colágeno, que es la estructura y la base del tipo de la articulación. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos dos tipos de colágeno: el tipo 1, que es el que se compone a través de los huesos, y el tipo 2, que se genera en el cartílago. Los ligamentos son aquellos que hacen que nosotros tengamos una estabilidad en nuestra estructura, sobre todo en las articulaciones. Y también tenemos los meniscos, que como les comentaba hace ratito, los meniscos son esos cojinetitos que permiten que no haya fricción entre los huesos. Bueno, tenemos que las articulaciones se clasifican dependiendo de su funcionalidad y su estructura. Cuando hablamos de estructura también nos referimos a que es su anatomía. Cuando mencionamos de funcionalidad, tenemos que existen articulaciones sin artrosis, que son articulaciones que no se mueven, totalmente fijas, pareciera que no, pero son las articulaciones como las del cráneo. En el cráneo tenemos articulaciones que se llaman suturas. Esas articulaciones, después de cierta edad de niño, se cierran y ya no tienen ningún tipo de movilidad porque ya están solidificadas. Tenemos las articulaciones anfitriosis, que son articulaciones semimóviles, y se les llama semimóviles porque no cumplen con todo un rango de movimiento. Solamente tienen ciertos movimientos, pero no es una articulación que realice por completo todos los movimientos que ya mencionamos hace un momento. Entonces, una articulación semimóvil podría ser la del codo, que solamente hace una flexión, una extensión, y participa en la supinación y pronación del antebrazo. Después tenemos las diartrosis, que son articulaciones móviles. Estas cumplen con todos los rangos de movimiento y por lo general solamente tenemos dos en el cuerpo. Son las más grandes, que es la del hombro y la de la cadera. Estas articulaciones hacen movimientos de flexión, extensión, rotación, desviación, hacen por completo todos los tipos de movimientos. Y luego tenemos la clasificación por estructura, que tenemos las articulaciones fibrosas, que están compuestas por cartílago hialino o fibrocartílagos, las cartilaginosas, que están compuestas por cartílago hialino, y las sinoviales, que están compuestas por la cápsula articular. No todas las articulaciones tienen líquido sinovial, como ya lo mencionamos, que este líquido sinovial se encuentra dentro de la membrana y la membrana dentro de la cápsula. Entonces, para realizar un ejercicio físico o un deporte, primero debemos de especificar y tener caracterizado que no es lo mismo una actividad física, un ejercicio físico y un deporte. Una actividad física es toda aquella que nos genera algún movimiento o un gasto de energía, ¿sí? Me refiero a que una actividad física es: yo me levanto de la silla, subo las escaleras en mi casa. Todas las actividades que hacemos comúnmente y diario es una actividad física, pero no se considera como un deporte ni ejercicio físico. El ejercicio físico está constituido de una actividad física, y esta actividad física tiene una estructura y una regularidad, tiene una finalidad. Esa es la característica. La finalidad de un ejercicio físico es que nosotros le proporcionemos al cuerpo un beneficio. Nosotros hacemos ejercicio físico por un buen estado de salud o para prevenir algún tipo de enfermedad o patología. Y posterior a ello tenemos lo que es el deporte.
El deporte, hablamos que está clasificado como antisalud. ¿A qué nos referimos con antisalud? Nos referimos que el deporte, como tiene una estructura de competitividad, entonces genera un tipo de estrés. Las personas que son deportistas de alto rendimiento generan en el cuerpo una capacidad extraordinaria y de alto rendimiento hacia el mismo músculo, articulación, hacia el mismo tendón, ligamento, porque entonces nosotros ahí forzamos a nuestro cuerpo a llevarlo a capacidades extraordinarias. Por eso está comprobado que el deporte es antisalud. Una vez establecidos estas tres diferencias, nosotros vamos a ver que cuando realizamos una actividad física o un deporte, pues llegamos a sufrir diferentes tipos de lesiones, incluso aunque hagamos una actividad física, ¿no? Entonces, estas lesiones pueden ser producidas por las actividades físicas y pueden ser producidas de forma degenerativa, que nuestro cuerpo ya en sí trae ese agente y entonces nos va a producir este tipo de lesiones articulares. Tenemos lesiones articulares condrales, osteocondrales, que es la degeneración del cartílago y del hueso, ¿no? Cuando hablamos de una lesión osteocondral, hablamos que se va degenerando totalmente tanto cartílago como hueso. En la condral solamente se degenera el puro cartílago. Entonces, es ahí cuando nosotros hablemos de una patología como la artrosis, y cuando se degenera este tipo de tejido, nosotros sabemos que es una patología grave donde se tiene que hacer un reemplazo, y este reemplazo de articulación puede ser total o parcial. Después tenemos lesiones meniscales. Como les había mencionado, es cuando los meniscos se llegan a romper porque se fracturan o se desgastan. Este tipo de desgastes nos va a llevar a que tengamos un roce entre los huesos y haya esa fricción, y nos va a estar ocasionando laceraciones en el cuerpo, y también se llegan a reemplazar por aparatos, ¿no? Siempre vamos a tener en cuenta que nunca va a haber algo que sustituya a un cartílago. El cartílago no se regenera con nada, solamente por medio de cirugía y osteosíntesis que les lleguen a poner, pero de ahí en fuera no hay algún medicamento, algún tratamiento que ni siquiera nuestro cuerpo llega a producir ese mismo cartílago, ya no se va a regenerar. Después tenemos las lesiones ligamentosas, que son las más comunes y las más frecuentes cuando nosotros realizamos alguna actividad, deporte o un ejercicio físico, que pueden ser la rigidez, las luxaciones y los esguinces. Esas patologías son las más comunes, las que frecuentemente nos encontramos, pero que no les damos mucha importancia y nos pueden llegar a ocasionar a futuro patologías más graves. ¿Cómo podemos detectar nosotros que tenemos algún tipo de patología, algún tipo de lesión articular? Bueno, pues normalmente vamos a presentar dolor, vamos a presentar una inflamación, por ello vamos a tener una rigidez. Cuando hay una inflamación es imposible que no tengamos dolor y va a haber una limitación del movimiento. Y sí, debemos de tener en cuenta de que si nosotros no movemos algún tipo de nuestro cuerpo, llámese hueso, articulación, músculo, todo esto se va a atrofiar. Tenemos también que se presentan las deformidades, las fracturas, tenemos inestabilidad en el cuerpo, porque recordemos que los ligamentos son los que cubren esta parte de la unión entre el hueso y los cartílagos. Tenemos derrames articulares y eritemas. Hay que especificar también que el eritema es el tipo de enrojecimiento que se nos presenta en nuestra piel
y muchas veces pues nosotros decimos, ah, es que se me pone de color rojizo, eso es un eritema. También podemos presentar edemas, es diferente al eritema. El edema es una acumulación de líquido, no porque se haya derramado el líquido sinovial, sino porque se va acumulando todo el líquido que provoca la inflamación. La inflamación tiene diferentes tipos de procesos, entonces cuando se hace la inflamación se va provocando un edema, y este edema lo podemos clasificar por medio de un signo que se llama signo de Godet, que normalmente cuando presentamos edema hay 3 tipos de niveles, ¿no? Una crucecita, 2 crucecitas o 3 crucecitas, que sería en este caso pues la más grave. Y también tenemos el hematoma. En varias ocasiones llegamos a presentar hematoma, y el hematoma lo conocemos comúnmente como un moretón. Bueno, hay diagnósticos, estudios de diagnósticos que nos van a ayudar a comprobar y especificar el tipo de lesión articular, enfermedad o patología. La primera de ellas, pues obviamente, es la clínica. Mediante la clínica y la anamnesis y la exploración física, nosotros podemos determinar qué tipo de lesión puede ser, ¿no? Es muy importante que todas las personas que lleguen a presentar algún tipo de lesión acudan inmediatamente, porque las primeras horas son fundamentales para determinar entonces en qué grado de lesión estamos, cómo fue el mecanismo de lesión, cuántas horas han pasado, y así poder pronosticar un diagnóstico y un tratamiento adecuado y acorde a lo que tiene el paciente. Tenemos que existen los estudios de laboratorio, donde vemos los estudios de sangre, orina, y ahí podemos detectar cuando hay desalojo en una articulación de líquido sinovial. Y obviamente también tenemos los estudios de imagen, que son los rayos X, las tomografías, las resonancias magnéticas y las ecografías. Las ecografías son los que normalmente nos hacen, que son los ultrasonidos, donde se pueden ver sobre todo este tipo de articulaciones, porque estamos de acuerdo que las articulaciones están rodeadas por mucho tejido blando, y en unos rayos X no se alcanza a ver por completo. En una tomografía y una resonancia pues sí se aprecian totalmente, pero también tengamos presente que no todas las personas tenemos el acceso a ese tipo de estudios, o tardan demasiado en otorgarnos un estudio de este tipo. ¿Y qué acciones debemos de tener para el cuidado de nuestras articulaciones? Las acciones que debemos de tener deben de ser fundamentales. Como les comento, normalmente no le damos importancia cuando nosotros vamos y decimos, ah, es que voy a hacer ejercicio, y nos ponemos a hacer ejercicios como locos, pero no, lo hacemos con una finalidad normalmente a lo mejor de bajar de peso, ¿no? Pero nunca vemos lo que nos puede llegar a afectar o beneficiar. Estas acciones son muy importantes tomarlas en cuenta para tener el cuidado de una sana articulación. Es muy importante siempre, ya sea en un ejercicio, en una actividad, en un deportista de alto rendimiento, lo principal debe de ser un calentamiento adecuado. Si nosotros antes de realizar una actividad física no tenemos ese calentamiento, entonces vamos a tener que nuestros músculos se van a estresar y vamos a tener una tensión en el cuerpo que nos va a ocasionar una rigidez, y esa rigidez pues obviamente nos va a ocasionar la lesión en cualquier tipo de articulación o de hueso, ¿no? Que el hueso viene unido a la articulación, entonces eso nos puede ocasionar mucha lesión. Tenemos que tener en cuenta que el calentamiento está formado por los estiramientos. Los estiramientos, precisamente, la palabra misma lo dice, vamos a estirar nuestros músculos, vamos a elongar esa parte de nuestro cuerpo para que tengan una mayor flexibilidad y esté preparada para la acción que vamos a realizar, en este caso, que va a ser el ejercicio. Hay 2 tipos de estiramientos, los estiramientos dinámicos y los estiramientos estáticos. Los estiramientos dinámicos tienen que ser primordiales
para la preparación de potencia, de fuerza, de soporte, del ejercicio que vamos a realizar. Si nosotros empezamos a realizar un estiramiento estático, lo único que vamos a hacer va a ser frenar todo ese tipo de potencialidades que le podemos dar a nuestro cuerpo, y entonces es cuando va a ocurrir estas lesiones. Por eso, antes de iniciar una actividad física, llámese deporte, acondicionamiento o lo que sea, es importante que tengamos en cuenta que los estiramientos dinámicos son fundamentales. Y posterior a la elaboración de nuestra actividad física, tenemos que realizar nuevamente otros estiramientos para poder ir pausando estas actividades, ¿no? Que nuestro cuerpo no siga generando esas fibras, no sigan trabajando, y las vamos a ir pausando poco a poco con estiramientos estáticos. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta también es la musculatura que nosotros presentamos. Podemos ser a lo mejor unas personas delgaditas o unas personas más llenitas, y la musculatura, o puede ser una persona que esté súper fuertísima, pero no significa que tenga fuerza en los músculos, ¿no? O sea, puede tener una hipertrofia muscular. Cuando nos referimos de hipertrofia muscular es de que hay el aumento del músculo, pero a lo mejor no tiene una fuerza en ese músculo, ¿no? Entonces nos va a llevar a que si no tiene esa fuerza en el músculo, pues la acción a realizar en el ejercicio o en el deporte, lo vemos más en un deporte que es la halterofilia, cuando levantan las pesitas. Entonces las articulaciones sufren un estrés impresionante y estamos llevando a nuestro cuerpo a cargas de forma excesiva. Y podemos tener a lo mejor que hay personas que tienen una hipertrofia muscular, que son personas que no presentan un volumen exuberante en sus músculos, pero a lo mejor pueden llegar a tener más fuerza que la que tienen una hipertrofia, ¿no? Cuando hablamos de hiper es mucho, cuando hablamos de hipo es que es escaso. Otra parte muy importante que tenemos que considerar es el exceso de carga. Cuando nosotros decidimos realizar una actividad física y apenas voy empezando, todo lo tenemos que hacer de forma pausada. Si yo de mi peso 65 kilos y quiero ir al gimnasio y digo, la primera semana me aguanto las pesitas de 30 kilos, pero ¿qué crees? Que tengo una fiesta y al siguiente fin de semana quiero cargar 60 kilos, entonces ahí es donde yo voy a presentar ese tipo de lesiones, porque mi cuerpo no está preparado para hacer y realizar ese tipo de cargas. Esas cargas tienen que ir paulatinamente, como vamos fortaleciendo los músculos, y menciono mucho los músculos porque gracias a que fortalecemos los músculos se fortalecen los tendones y los ligamentos, y estos protegen a nuestras articulaciones. Al realizar algún tipo de deporte es bien importante tener un calzado adecuado, ¿sí? Porque nosotros no vamos a realizar o vamos a ir en una carrera de 400 metros, pues con un tenis que a lo mejor es para básquetbol, que los tenis de básquetbol pues tienen el empeine más cerrado, que protege, que son más altos para proteger la articulación de tobillo, porque los basquetbolistas por lo general tienden a sufrir muchas lesiones de tobillo. Entonces eso le da más firmeza. Cada zapato tiene que ser adecuado, de acorde al entrenamiento o deporte que nosotros vayamos a realizar. Es imposible que también nosotros realicemos un deporte o una acción deportiva con unos tacones, porque entonces nosotros vamos a provocar y vamos a tener factores de riesgos que nos van a proporcionar que suframos consecutivamente este tipo de lesiones articulares. Y también tenemos, por último, que la alimentación es muy importante. Si yo tengo un peso adecuado, mis articulaciones no se van a estresar. Cuando nosotros sufrimos sobrepeso, nuestras articulaciones sufren. Nuestras articulaciones, nuestros meniscos se van desgastando, nuestro cartílago se va terminando. Entonces, es cuando ahí ocurren las fricciones entre los huesos y, por ende,
entonces es cuando se tienen que hacer las artroplastías, ¿no? Que son los reemplazos de este tipo de articulaciones. Por eso es importante tener en cuenta una sana alimentación. Hablamos de llevar una dieta adecuada y cuando me refiero a dieta no me refiero a dejar de comer, sino que dieta significa aprender a comer adecuadamente. Una dieta no es, me voy a poner a dieta y me van a quitar las papitas, el panecito, no. Dieta significa comer adecuadamente, incluir todos nuestros platos de buen comer y también tenemos que considerar términos importantes dentro de esto de la alimentación, porque alimentación en sí es cualquier cosa que nosotros nos podamos llevar a la boca de forma consciente, ¿sí? Yo agarro hoy una manzana, me la como, esa es alimentación, no nutrición. Nutrición es lo que nuestro cuerpo necesita, nuestro cuerpo requiere, que es, requiere proteínas, requiere carbohidratos, requiere energía, pero todo en porciones adecuadas para no llevarlo a este sobrepeso y exceso de cargas en nuestro mismo cuerpo. Tenemos también que es muy importante la hidratación para el cuidado de estas articulaciones, ¿no? La hidratación, sobre todo con agua, sabemos que va a hidratar, no nada más decimos, no nada más nos va a mejorar la piel, nos va también de cierta forma nos ayuda a que esta lubricación y este líquido sinovial pues se forme de una adecuada manera para su funcionamiento, ¿sí? Porque cuando nosotros realizamos algún deporte, no debemos de consumir bebidas energetizantes o bebidas glucosiladas, porque entonces eso va a bajar nuestro rendimiento. Es lo del Gatorade, el Red Bull, ese tipo de bebidas, lo único que va a ocasionar en nuestro cuerpo es de que generemos más azúcar, generemos más insulina, nuestro cortisol baje y entonces se va a hacer una degradación de la fuerza que nosotros podemos tener, ¿no? Del rendimiento que nosotros vamos a generar. Por eso es muy importante que toda la hidratación antes de un ejercicio debe de ser, antes y durante del ejercicio debe de ser con agua. Posteriormente, a lo mejor sí podemos llegar a consumir algún tipo de líquido glucosilado, pero para entonces recuperar hasta cierto punto algunos carbohidratos o darle otra vez ese punch o esa energía a nuestro cuerpo que necesita. ¿Cómo cuidar nuestras articulaciones? Bueno, como ya bien dijimos algún tipo de recomendaciones, también es muy importante considerar tener una buena postura. Normalmente cuando nosotros no tenemos una buena postura, pues nuestras articulaciones empiezan a deformarse, nuestras articulaciones, como lo dije, empiezan a sufrir ese estrés y esa carga, y entonces es ahí cuando vienen las lesiones. Lo vemos normalmente cuando nosotros estamos sentados, no tenemos una posición erguida, sino siempre presentamos un tipo de curvatura y a la hora de caminar también influye mucho la postura porque existe lo que es la marcha. Cuando nosotros marchamos y esa evaluación de la marcha hace que nosotros evaluamos la forma de caminar de las personas, desde ahí nos vamos dando cuenta que su postura corporal no es la adecuada, porque vemos que pisan de una forma en la que se está desgastando más la articulación de un lado que del otro, porque tienen posturas antiálgicas, cuando está, sobre todo en el raquis, cuando hablo del raquis me refiero a la columna vertebral, que son las articulaciones que más sufren este tipo de lesiones por el tipo de postura, porque normalmente siempre presentamos una posición sifótica o lordótica. La columna tiene esas curvaturas de forma natural, pero cuando nosotros tomamos una mala posición, exageramos. Entonces es cuando se presenta la hiperlordosis o la hipersifosis. Lo vemos a veces, si han revisado o han echado un vistazo a alguna persona, a veces en la parte de aquí, de las cervicales, se les nota como un bultito. Esa es una hiper
cifosis cervical. Y cuando hay una hiperlordosis cervical, pues es cuando nosotros presentamos que decimos que las personas a lo mejor tienen como colita de pato, porque entonces nuestras lumbares están, la curvatura está muy pronunciada y eso hace que esas articulaciones estén sufriendo y se produzcan lo que son las hernias, se produzcan patologías neuronales, tenemos cialtalgias, lumbalgias y podemos afectar todo desde la columna, nos puede afectar hasta todo el tren inferior y todo, tren inferior hablo de cadera, piernas y pies, ¿sale? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que una postura debe de ser adecuada para no ocasionar lesiones graves en nuestro cuerpo. También es importante mantenerse siempre activo, ¿no? Tengamos en cuenta que el sedentarismo es el enemigo de todas las patologías, de todas las enfermedades, de toda la obesidad. El sedentarismo nos va a ocasionar absolutamente todo en todo el cuerpo. Entonces, es importante tener una actividad siempre de forma recreativa, de forma física, pero nunca estar en una forma estática. Aquí menciona mucho y nos hacen énfasis en comer pescado y calcio, pero porque el pescado nos ofrece un tipo de vitaminas que son los omega 3, que nos ayudan a nuestras articulaciones, ¿sí? Si bien sabemos que el cartílago no se genera, hay alimentos que nos ayudan a que ese desgaste no sea tan rápido. Como se los acabo de mencionar, los ácidos grasos que presenta el omega 3, hablamos de la gelatina, hablamos en este caso de las patitas de pollo, todos esos alimentos nos ayudan a que ese desgaste no sea tan rápido. Y, por supuesto, cuando hablamos de la leche, hablamos en forma de calcio. Si nuestros huesos están bien calcificados, pues no vamos a presentar las lesiones degenerativas. Y me faltó mencionar que un tipo de lesión degenerativa muy importante que presentamos en muchas pacientes que vemos es la artritis reumatoide, donde ahí se genera la degeneración de las articulaciones y del hueso. Sobre todo es más frecuente en mujeres, el índice es más alto en las mujeres por la descalcificación que llegamos a sufrir y entonces este degenere es muy rápido. También tenemos que tener, si solamente nos realizamos hacer ejercicio físico, pues tenemos que tener un ejercicio que sea de bajo impacto. Como ya lo mencioné, el exceso de cargas pues nos va a provocar la producción rápida de la degeneración de los cartílagos. La ropa y el calzado pues es súper adecuado, del calzado ya hablamos, y ahorita vamos a mencionar acerca de la ropa. No es lo mismo que yo haga un ejercicio físico con el pants adecuado, con una ropa que me permita la movilidad de forma correcta, a que hoy diga, quiero hacer ejercicio, pero traigo un pantalón de mezclilla, ¿no? Entonces, yo me pongo a hacer el ejercicio con el pantalón de mezclilla, se restringe ese movimiento y lo que producimos es que vamos a llevar a forzar a nuestro cuerpo a realizar ese movimiento, aunque no tengamos el espacio o la libertad de realizarlo, y entonces es ahí cuando se ocasiona esa lesión. Y muy importante, pues, consultar a nuestro médico ante cualquier tipo de signo o síntoma que vimos anteriormente para que él nos evalúe de la forma correcta. Eviten automedicarse, eviten seguir consejos de que, la vecinita me dijo que me pusiera tal pomada, es que si me mojo la mano, agarré algo caliente y luego me la mojé, por eso me dio artritis. No, es importante que en verdad consultemos a los especialistas del sector salud para poder diagnosticar y tratar de forma adecuada este tipo de patologías. Bueno, como ya mencionamos también, pues hay unos pasos, lo vuelvo a recalcar, pasos para el cuidado de las articulaciones en el ejercicio, actividad física y sobre todo en el deporte de alto rendimiento. El calentamiento, que es
la primera fase es súper importante, las condiciones externas que tenemos que tener en cuenta. ¿A qué me refiero con eso? Al tipo de suelo, en donde corremos, en donde entrenamos, el gimnasio a donde vamos, las pesas con las que cargamos, el material, el banquito, la pelota. Todo eso es importante que tenerlo en cuenta y en consideración, porque normalmente decimos, ah, sí, voy a hacer el ejercicio con la pelota de boba, pero si yo tengo una lesión en la espalda y entonces voy y me arqueo en la pelota de boba, entonces lo que voy a ocasionar es de que esa extensión o esa flexión que le hice a mi columna vertebral, pues exista el choque y por eso ahí, pues la patología, el exceso de carga. Y es muy importante, como ya lo mencioné, tener en consideración el exceso de carga, no carga excesiva, y seguir con el ejercicio pausándolo y disminuyéndolo, no cortar el ejercicio de repente, porque entonces hacemos un choque en nuestro cuerpo y entonces vienen las lesiones. Bueno, terminamos con esto, concluyendo de que el cuidado de nuestras articulaciones es fundamental, es importante, hay que tenerlo en cuenta. Normalmente no lo percibimos y porque no tenemos el conocimiento adecuado. Entonces las articulaciones en verdad que sufren más patologías son las del hombro, la cadera, el tobillo y la rodilla. Hay que tener mucha consideración en eso. Son articulaciones importantes, son articulaciones fundamentales, porque si nosotros nos lastimamos o lesionamos algún tipo de la articulación del tren inferior, pues nos va a imposibilitar hasta la marcha, ¿no? O todas las articulaciones y lesiones que se nos provoquen nos pueden llegar a imposibilitar las actividades de la vida diaria. Y espero que estos consejos y esta plática les haya servido, haya sido muy nutrida para ustedes. Y por favor, cuídense mucho, espero que les haya agradado, les agradezco.